Bienvenido de nuevo. En este video, vamos a ver cómo usar la calculadora, y el cambio de fórmula base para evaluar cualquier logaritmo. El cambio de estados de fórmula base que registren la base A de X es igual a la base de registro B de X dividida por la base de registro B de A. Por lo tanto, estamos tomando el registro del número, y dividimos por el registro de la base. Y lo que dice es que podemos usar cualquier base. ¿Qué queremos determinar el valor de este registro? Y desde que la calculadora gráfica tiene el registro común o la base de registro 10, y el registro natural o la base de registro E. Utilizaremos cualquiera de los dos registros cuando aplicemos el cambio de fórmula base. Esto puede probarse fácilmente si dejamos igual la base de registro A de B. Entonces, si escribimos esto en forma exponencial, tendríamos a la potencia de y es igual a B, como vemos aquí. Ahora, si seleccionamos el registro de ambos lados con la base C, donde C sería cualquier base, tendríamos esta ecuación aquí. Y luego si aplicamos la propiedad de energía de los logaritmos donde podemos tomar este exponente y multiplicarlo por el logaritmo, y cuando dividimos por la base de registro C de A en ambos lados tenemos este resultado. Pero recuerda que era igual a la base de registro A de B, que es el cambio de fórmula base. De nuevo, esta base C puede ser cualquier base que queremos, pero utilizaremos el registro común o el registro natural. Desde eso es lo que está en la calculadora. Ok, antes de hacer algunos de estos problemas, solo hagamos una revisión rápida de lo que podemos hacer con la calculadora. Vamos adelante y evaluemos estos, y luego escriba una ecuación exponencial para mostrar lo que realmente significa. Recuerda, un logaritmo es un exponente. Entonces, cuando calculemos el registro natural 37, el resultado será un exponente. Así que dijimos esto es aproximadamente 3.6109. Recuerda, el registro natural es la base, así que lo que nos dice es si levantamos a este poder. Tenemos aproximadamente 37. Así que al poder de 3. 6109 Siemens aproximadamente 37. Número 2 también se puede hacer en la calculadora sin el cambio de la fórmula base porque este registro común o base de registro 10. Así que vamos adelante y determine este valor aproximado en la calculadora. Log 295 Siemens aproximadamente 2.4698. Tan nuevo que lo que significa es 10 al poder de 2.4698. Es aproximadamente igual a 295. Vamos adelante y miremos algunos registros ahora que no son base o base 10. Así dice que utilice la calculadora, y el cambio de fórmula base para determinar cada valor, luego escriba una ecuación exponencial utilizando este valor. Así que de nuevo vamos a usar cualquier registro común o registro natural y mostraré ambos, pero vamos a continuar y utilice el registro común aquí. El cambio de estados de fórmula base podemos tomar el registro de 125 y dividir por el registro de la base, registro 5. Y esto nos dará este valor. Vamos a intentarlo. Log 125 dividido por log 5 debería darnos 3 y lo hace. Y solo para demostrar que podríamos haber utilizado el registro natural, tomaré el registro natural de 125 dividido por el registro natural de 5 y también obtenemos 3. Porque recuerda, el cambio de fórmula base es válido para el registro de cualquier base. Entonces, lo que esto significa es 5 para el tercer poder es igual a 125. Número 2 tenemos base de registro 7 que no está en la calculadora, pero podemos tomar el registro común del número 89, y dividir por el registro común de la base. Y vamos adelante y vean lo que nos da. Esto es aproximadamente 2.3067. Así que de nuevo, lo que significa que 7 se levanta al poder de 2.3067, va a ser aproximadamente 89 y vamos adelante y solo verifique eso. Entonces, si tomamos 7 y lo elevamos a la potencia de 2.3067, podemos ver que es aproximadamente 89. Es un poco mucho porque hemos rodeado a 4 lugares decimales. Vamos adelante y miremos uno más. Log base 2 of 36. Otra vez, log base 2 no está en la calculadora, por lo que podemos usar el cambio de fórmula base. Así que tomaremos el registro común de 36 y dividir por el registro común de la base. Tenga cuidado de no intentar simplificar aquí. Eso no funcionará. Vamos a nuestra calculadora.
Registro 36 dividido por el registro 2, aproximadamente 5.1699. Lo que nos dice si tomamos la base 2, y la levantamos al poder de 5.1699 debe igual a aproximadamente 36. Y vamos adelante y verifique eso bien. 2 al poder de 5.1699 y puedes verlo es aproximadamente 36. Así que el cambio de fórmula base es muy valioso para ayudar a evaluar logaritmos. Bueno, espero que encontraste este video útil. Gracias, tenga un buen día.